La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Leemos en 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro estaba aquí dando una enseñanza sobre el crecimiento del cristiano creyente y encabeza de que dirigiéndose a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios mediante Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la de ellos, los apóstoles. Entonces, ¿qué fe han tenido ellos? Bueno, dice 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis aún que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Cristo Jesús. Entonces esa fe de los apóstoles era una fe de fruto estable del Espíritu que se han formado después de ser salvo dentro de su ser por las pruebas, tentaciones y dificultades que han pasado en su vida por causa del Evangelio. Porque dice, por la justicia de nuestro Dios, mediante el Salvador Cristo Jesús, han alcanzado esa fe. Ahora la justicia de Dios es Cristo, como dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por eso Jesús podía decir a los fariseos y a los escribas, allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, cuando él le manda a escudriñar las Escrituras, él dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Dan testimonio de él y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, él hace hincapié de esa justicia, Pedro aquí, y por esa justicia, una vez investido, como dice también Romanos 3:26, que él siendo el justo, es el que justifica al cristiano creyente. Y recibimos paz para con Dios mediante la fe en Cristo Jesús, como dice Romanos 5:1 y 2. Pero luego él sigue y dice en el versículo 3 y 4, mostrando un poco cómo llegar ahí, el inicio de un camino de fe. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Y es eso lo que él destaca también al principio, por el conocimiento, haber entendido el plan de salvación
entonces recibe huyendo, como dice el versículo 4, porque por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, cuando y cómo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces ahí está el inicio de haber conocido por el conocimiento la justicia de Dios que es Cristo, y luego huir de la corrupción, de la concupiscencia, ser libre de ello, se convierte a Dios y recibe una naturaleza divina en su ser, que a su vez dice Romanos 8:9, al Espíritu de Cristo. Entonces ahí inicia la carrera del cristiano, la vocación o la profesión de nuestra fe. Y ahí él continúa mostrando cómo crecer y comienza a mostrar en el versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Usted se detenga ahí un poquito, ya recibió una fe preciosa, pero ahora él necesita añadir un testimonio de virtud, una vida moralmente sana. La palabra virtud es la excelencia moral, cualidad de una vida moral buena, que obra y hace el bien y correctamente. Entonces esa es la virtud de ser apartado ya de la concupiscencia y de la corrupción de este mundo perverso. Además necesita seguir añadiendo conocimiento, como dice en el mismo 2 Pedro capítulo 3, 18, Pedro dice: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Crecer en conocimiento. Por eso siempre me detengo a esa palabra muy interesante que dice Jeremías el profeta allí en capítulo 9, 24. Quiero que me conozcan y me entiendan, dice Dios, que soy misericordioso, hago juicio y justicia, y eso quiero. Bueno, entonces Dios quiere que vayamos conociendo, creciendo en el conocimiento, en esa virtud por la fe de ser estable con una excelente moral. Y el versículo 6 dice: al conocimiento es necesario añadir dominio propio. ¿Por qué? Porque cuanto más conocimiento la persona tiene, tiende de querer engrandecerse, de engreírse, de creerse algo. Y eso es peligroso, y ahí donde pasa lo que pasa cuando pasa. Hoy por hoy usted tiene hombres de Dios y hasta mujeres muy profundamente instruidos en lo que significa el conocimiento de Dios. Sin embargo, su conocimiento le llevó a un desastre de abusar de la gente. Entonces eso es peligrosísimo. Si usted mira en el YouTube y en el Facebook, como están allí los pastores dejándose besar los pies y poniendo los dólares al lado, mujeres también que se hacen pasar por pastoras y se enriquecen usando el conocimiento para su
beneficio carnal, defraudando a la gente. Entonces es peligroso, es entonces necesario tener dominio propio. ¿Y qué significa dominio propio? Templanza, una persona centrada, que tiene estabilidad y firmeza en esa virtud de una excelente moral, que hace las cosas bien, por cierto, en el temor de Dios. Y a ese dominio propio, paciencia. Esa es una de las palabras más pesadas, difíciles, porque la paciencia solamente se logra en el diario constante de vida, que las pruebas, las dificultades, la demora, el abuso de los gobernantes y de personas pudientes hacen esperar, y usted aprende a madurar, que la única manera de mantenerse firme es la paciencia, mantenerse pacientemente, como dice el Salmo 40, que el salmista estaba hundiéndose en el lodo, en el cieno, y decía él: pacientemente esperé a Jehová. ¿Por qué? Porque estando en un lodo que se va hundiendo, cuanto más fuerza haces y movimiento, cuanto más te hundís. Y la falta de paciencia trae nerviosismo, descontrol total, y puede terminar a hacer perder lo que uno podía lograr. Y luego a la paciencia, piedad. Bueno, ese sí que es una palabra bendita. Aún así, tener piedad de los demás, prefiriendo a los demás, como dice Romanos capítulo 12, 10, prefiriendo al otro, que como a veces uno mira cuando uno está en el banco, cuando está queriendo subir un bus, cuando la gente se atropellan, y usted dice: bueno, más vale que me quede esperando y deje que ellos reciban lo que esperan. Y es una cosa bastante difícil, pero hacer piedad, porque uno tiene un chico, el otro porque está viejo, el otro porque tiene otro problema, y otro porque se hace. Y entonces uno aprende también allí a hacer piedad o ser piadoso, pues de toda manera es la única doctrina de la fe que vale, como dice 1 Timoteo 6:3. Si no es una doctrina conforme la piedad, no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es piadoso, misericordioso. Y por lo tanto, a esa piedad hay que añadir afecto fraternal. Y eso es también difícil. ¿Por qué? Porque hay que madurar en eso, y la mayor parte de la gente pretende alcanzar en vez de dar. Y por ahí se torna mucho más difícil, porque usted tiene que soportar aún al otro que se cree más importante y que debería ser ejemplo. Pero sin embargo, ese es el camino para ir perfeccionándose. Y al afecto fraternal, amor, ese amor divino que no tenemos. Dice 1 Juan capítulo 4, allí del verso 10 en adelante, que nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Y luego Romanos 5:5 dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces ese amor divino comienza a madurar dentro de nosotros y vamos creciendo hacia la perfección. Luego dice el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros
y abundan, quiere decir que están en nosotros, pero va creciendo. Por lo tanto, no os dejará estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Cristo Jesús. Claro, entonces ahí es donde la persona comienza a servir y a sentirse útil, porque hay dos cosas importantes que se demanda en la vida cotidiana, y la persona que más es solicitada es la persona humilde y servicial. Usted quiere ser admirado, útil y quiere aparecer, bueno, debe tener un carácter, un corazón humilde, como Jesús dice en San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, que tomad mi yugo, porque yo soy de corazón manso y humilde, aprendiendo con él esa humildad y servicio en el yugo de cada día. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no estaréis ociosos, estarás sirviendo constantemente a Dios, a los santos, como dice Hebreos 6:10. Y el 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, mire qué peligro, tiene la vista muy corta, no tiene visión, y encima es ciego. Y ahí está el peligro. Efesios capítulo 4, 17 dice que por causa de la dureza de corazón, la necedad, y por causa de no dedicarse humildemente al servicio de Dios, la conciencia comienza a quedar entenebrecida. Y por lo tanto dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bueno, entonces quiere decir que por ser ociosos, por descuidar el servicio de los santos, y comienza a quedarse, no hace nada, o si lo hace, lo busca con jactancia y aplauso, y eso trae que se comienza a mirar a sí mismo, buscando aplauso y elogios, y quiere ser muy respetado, por ahí tiene algún cargo público, es peor, y hoy por hoy el libertinaje de las feministas que gobiernan, que mandan, que desmandan, entonces comienzan a abandonar el servicio humilde y quieren imponer con fuerza las cosas y se olvidan que han sido purificados por gracia y misericordia de Dios de sus antiguos pecados. Por lo tanto, el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Entonces, este es el mensaje para este día. Que Dios nos ayude a ponerse al lado del otro y ser agradecidos. Alguien dijo, una mano lava la otra y las dos el rostro, la cara. Nos necesitamos mutuamente para estar juntos como cuerpo de Cristo, vivir en la luz de Dios, y entonces esperar el regreso del Señor con firmeza y certeza. Que Dios los bendiga.